Nunca imaginé compartir esto, pero la vida siempre sorprende inesperadamente. Hola, me llamo Elena, tengo 44 años. Durante mucho tiempo fui madre soltera criando a mi único hijo, Sergio. Ahora él tiene 22 años. Siempre hemos sido muy unidos, enfrentando juntos las subidas y bajadas de la vida en nuestro pequeño pueblo de Albarracín, en Teruel. Esta historia que voy a contarles ocurrió en una noche que cambió para siempre la dinámica entre nosotros, y jamás pensé que algo así podría pasar. Sergio había estado trabajando mucho y estudiando para sacar adelante sus proyectos. Aquella noche, llegó a casa visiblemente agotado y me dijo que no se encontraba bien. La casa estaba fría, el invierno en Albarracín es duro y se siente en los huesos, así que le sugerí que descansara un rato en mi habitación para recuperarse. Le puse una manta gruesa y suave, la que siempre usábamos cuando él era pequeño y tenía frío. Al principio todo parecía normal, solo una madre cuidando a su hijo cansado. Me acosté junto a él para que se sintiera más cómodo y noté que se acercó un poco más. Pensé que era solo para calentarse, nada fuera de lo común. Pero entonces me abrazó, con la misma ternura que cuando era niño, y sentí como su cuerpo se pegaba al mío. Me sorprendió un poco, pero no dije nada, pensé que necesitaba consuelo. Su respiración se volvió pausada y el silencio en la habitación era tan intenso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Permanecimos así, quietos, envueltos por la manta y la calma de la noche. De repente, noté que su mano se movía con suavidad sobre la mía, un gesto tan sutil que casi podía pasar desapercibido, pero para mí fue como una chispa que encendió sensaciones confusas. Quise apartarme, decir algo para romper esa tensión, pero al mismo tiempo el calor de su cercanía me detenía. No podía entender lo que sentía ni lo que estaba pasando entre nosotros. Sergio levantó la cabeza y me miró con una mirada dulce, diferente, que nunca antes había visto en él. En sus ojos había una mezcla de ternura y algo que me hizo sentir segura y nerviosa a la vez. No dijo nada, pero su silencio hablaba por sí solo, preguntándome si todo estaba bien. Intenté sonreír para aliviar ese momento extraño, pero la quietud solo se hizo más profunda. Entonces, casi sin darme cuenta, su mano acarició mi rostro, apartando un mechón de cabello con delicadeza. Ese simple gesto me hizo latir el corazón con una fuerza inesperada. Cerré los ojos tratando de calmarme, pero la sensación de estar atrapada en un momento que no comprendía me envolvía completamente. Había algo entre nosotros que no podía explicarme, algo más que un simple abrazo de madre e hijo. Sergio se separó un poco, con un gesto tímido y un suspiro que parecía cargar con un mundo de emociones no dichas. Se disculpó en voz baja, con un tono inseguro, asegurando que no quería que nada raro pasara entre nosotros. Yo quería tranquilizarlo, decirle que estaba bien, que no importaba, pero las palabras no salían. Nos miramos en silencio, conscientes de que algo había cambiado, que nuestra relación ya no sería la misma. En ese instante, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el delicado equilibrio que habíamos construido. Me levanté rápido, con el corazón aún acelerado, agradecida por esa interrupción. Al abrir, me encontré con nuestro vecino, Marcos, quien con su sonrisa familiar y mirada preocupada, me ofreció ayuda para el frío de la casa. Sentí un alivio momentáneo, pero también una extraña inquietud al notar cómo Sergio nos observaba desde el pasillo, con una expresión difícil de descifrar. Mientras Marcos revisaba el calentador y hablaba conmigo, no podía dejar de pensar en la tensión que aún flotaba en el aire entre Sergio y yo. Había una distancia nueva, una atmósfera cargada que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En ese momento, comprendí que nuestra historia apenas comenzaba y que lo que sucedió aquella noche sería solo el primer capítulo de una compleja realidad que nos esperaba. La noche seguía avanzando y yo no podía quitarme de la cabeza todo lo que había pasado. Me sentía atrapada entre la confusión y el peso de una sensación que no sabía cómo nombrar. Después de que Marcos se fue, cerré la puerta con cuidado y me giré para encontrar a Sergio en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión seria que me caló hondo. Había algo en su mirada que me hizo sentir una mezcla de tristeza y distancia, como si algo invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. ¿Estás bien, Sergio?, le pregunté con voz suave, intentando romper ese muro que parecía crecer entre los dos en cuestión de minutos. Él me miró por un instante y luego encogió los hombros,
como si quisiera ocultar lo que realmente sentía. Sí, estoy bien, dijo con un tono casi desinteresado. Pero yo sabía que no era cierto. Había algo más detrás de sus palabras, algo que no quería compartir pero que yo podía percibir claramente. Volví a entrar en mi habitación y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo parecía tan complicado, como si un hilo invisible nos estuviera atando a ambos y nos impidiera alejarnos. Recordé como cuando él era niño, nos abrazábamos sin miedo, sin preguntas ni dudas. Ahora, ese abrazo parecía cargado de un significado que ninguno de los dos entendía del todo. Mientras estaba perdida en estas reflexiones, escuché un leve golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco y, con voz temblorosa, le dije que podía pasar. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Sergio, con ese mismo rostro serio y esa mirada que parecía buscar respuestas. Se acercó y se sentó a mi lado, sus manos apoyadas sobre sus rodillas, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. El silencio entre nosotros era pesado, casi tangible. Finalmente, él rompió el mutismo con voz baja y vacilante. Mamá, no sé qué está pasando entre nosotros. No quiero que esto cambie lo que tenemos, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Esas palabras me golpearon con fuerza. Sentí como mi pecho se apretaba y una mezcla de miedo y ternura me invadía. Intenté encontrar las palabras adecuadas para calmarlo, para decirle que no estaba sola en ese mar de emociones confusas. Quise asegurarle que, pase lo que pase, siempre estaríamos juntos, apoyándonos, como lo habíamos hecho hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, sabía que no era tan simple. Había una línea invisible que habíamos cruzado sin darnos cuenta, una línea que amenazaba con romper todo lo que conocíamos. Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. En ese instante, sentí que ambos estábamos buscando un refugio en la presencia del otro, aunque ese refugio estuviera construido sobre dudas y temores. No había respuestas claras, solo un deseo profundo de entender y ser entendidos. Sergio apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto que me recordó a los días en que era niño, pero con un peso diferente, más complejo. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando encontrar calma en medio del torbellino que nos envolvía. Sabía que esa noche sería solo el comienzo de algo que nos obligaría a enfrentar verdades difíciles, a derribar muros y a explorar sentimientos que ninguno de los dos esperaba. Mientras permanecíamos así, en silencio, sentí que, a pesar de todo, había una chispa de esperanza. La esperanza de que, juntos, podríamos encontrar un camino para seguir adelante, sin importar lo incierto que fuera el futuro. Pero también supe que ese camino estaría lleno de preguntas sin respuesta, y que nuestra historia apenas había comenzado a desplegarse. Desde ese momento, la atmósfera en casa se volvió más densa, como si una niebla invisible se hubiera instalado entre Sergio y yo, dificultando cada palabra, cada gesto. Al día siguiente, el frío seguía calando en los huesos, y aunque el sol se asomaba tímido tras las montañas de Albarracín, en nuestro hogar la tensión era palpable. Sergio se mostraba reservado, distante, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Intenté retomar la rutina, preparando el desayuno en la cocina con la esperanza de que un café caliente y unas tostadas pudieran arrancar una sonrisa, al menos una pequeña señal de normalidad. Pero cuando él entró en la cocina, sus ojos evitaban los míos, y su postura rígida delataba la lucha interna que aún llevaba consigo. Me pregunté si él también sentía ese torbellino de emociones que me consumía. Durante el desayuno, las palabras parecían atrapadas en nuestras gargantas. Intenté hablar de cosas triviales, de sus estudios, de sus planes para el fin de semana, pero cada frase parecía caer en un vacío. Sergio me escuchaba, pero sus respuestas eran breves, automáticas, y pronto se levantó para salir de la casa sin explicaciones. Sentí una punzada de preocupación y tristeza, pero también una sensación de impotencia. Al quedarme sola, me apoyé contra el marco de la ventana y miré el paisaje nevado que rodeaba el pueblo. Pensé en cuánto habíamos cambiado, en cómo una relación tan cercana podía volverse tan compleja en tan poco tiempo. Recordé las noches en las que él dormía plácidamente en su cama, y yo podía simplemente ser su madre sin cuestionamientos. Ahora, todo parecía un escenario donde las emociones se entrelazaban de formas inesperadas y desconcertantes. Decidí salir a caminar por las calles empedradas, buscando aire fresco y claridad mental.
Caminé sin rumbo fijo, dejando que el frío me despertara los sentidos. En el parque central, vi a algunas familias paseando y a niños jugando, y por un momento sentí nostalgia de esos días más simples, cuando la vida no parecía un laberinto de sentimientos contradictorios. De regreso a casa, me topé con Marcos, nuestro vecino, que me saludó con su habitual sonrisa cálida. Noté en su mirada una mezcla de preocupación y curiosidad, como si intuyera que algo me pesaba. «¿Todo bien, Elena?», me preguntó con suavidad. Respondí con un leve asentimiento, pero no pude ocultar la sombra de inquietud que me envolvía. Más tarde, mientras organizaba la sala, escuché el ruido de la puerta abriéndose. Sergio volvió, con el rostro algo más relajado pero aún cargado de dudas. Se sentó en el sofá sin decir nada, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Finalmente, rompió el hielo con una pregunta inesperada. «¿Crees que alguna vez podremos entender todo esto, mamá?». Sus palabras me atravesaron el alma. Sin saber qué responder, le tomé la mano con ternura y le dije que juntos podríamos intentar encontrar respuestas. Aunque yo misma no tenía certezas, quería que supiera que no estaba solo en ese camino. Sentí que, a pesar de la confusión, seguíamos siendo un equipo, aunque la ruta estuviera llena de incertidumbres. Esa noche, mientras me acostaba, los pensamientos seguían dando vueltas en mi cabeza. La complejidad de los sentimientos que nos unían y nos separaban era abrumadora. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Qué nos esperaba más adelante? Cerré los ojos deseando encontrar paz, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Aquella noche, la casa parecía un refugio y a la vez una prisión que contenía todas nuestras dudas y silencios. Me acosté en mi cama con la mente llena de pensamientos que se enredaban sin descanso. A lo lejos, el viento golpeaba las ventanas y la chimenea apenas lograba calentar el ambiente, pero yo sentía un calor extraño recorrer mi piel, una mezcla de nostalgia y desconcierto que no podía explicar. De repente, escuché pasos suaves en el pasillo. Era Sergio, que entró con cautela en mi habitación. Llevaba puesta una camiseta gris y unos pantalones cómodos, su pelo algo despeinado, como cuando acaba de despertarse. Sus ojos brillaban con una mezcla de timidez y necesidad de apoyo, y su presencia me llenó de una emoción difícil de describir. Se acercó lentamente y se sentó al borde de la cama, sin decir palabra. Los minutos pasaron con un silencio que parecía pesado y al mismo tiempo cargado de significado. Finalmente, rompió el mutismo con una voz baja, casi un susurro: «Mamá, no sé cómo manejar todo esto. A veces siento que te necesito más que nunca, pero también que hay algo que no nos deja estar en paz». Quise abrazarlo, envolverlo con todo el amor que sentía, pero al mismo tiempo una parte de mí temía que ese abrazo pudiera ser interpretado de otra manera, que esa distancia invisible que nos separaba no se rompiera con un simple gesto. Sin embargo, no podía negar la profunda conexión que aún existía entre nosotros, un vínculo que había resistido tantas tormentas y que ahora enfrentaba una prueba inesperada. Le tomé la mano con suavidad, notando cómo su piel temblaba levemente bajo la mía. «Sergio», le dije con voz firme, «lo que sentimos es confuso, pero no tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí, siempre he estado, y siempre estaré para ti». Intenté transmitirle toda la seguridad que podía, aunque en mi interior la incertidumbre me carcomía. Él asintió lentamente, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que hablaba más que 1000 palabras. En ese instante, sentí que aunque el camino fuera incierto, no estábamos perdidos. Estábamos juntos en esta tormenta emocional, intentando encontrar la calma entre las olas. Mientras hablábamos, noté cómo Sergio se relajaba poco a poco, su respiración se hacía más pausada y su cuerpo se apoyaba con más confianza contra la cama. Era como si aquel pequeño acto de cercanía nos recordara que, a pesar de todo, seguíamos siendo madre e hijo, y que ese lazo era más fuerte que cualquier duda o miedo. La noche avanzaba y, aunque las palabras no eran muchas, cada gesto, cada mirada, cada suspiro, construía un puente entre nosotros. Aquel momento fue un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser también un acto de valentía, y que a veces, simplemente estar ahí para el otro es suficiente para sostener un mundo que parece desmoronarse. Cuando finalmente Sergio se levantó para irse a su habitación, se despidió con un leve beso en mi frente, un gesto cargado de ternura y complicidad. Cerré los ojos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza,
consciente de que las sombras que nos acechaban no desaparecerían de un día para otro, pero confiando en que, juntos, podríamos enfrentarlas. Me quedé allí, en la penumbra de la habitación, con la promesa silenciosa de que no importaba lo que viniera, no dejaríamos que el miedo rompiera el vínculo que nos unía. Esa noche, en Albarracín, bajo el manto de estrellas que cubría nuestro pequeño pueblo, entendí que a veces las pruebas más difíciles son también las que nos revelan la verdadera fuerza del amor. Los días siguientes transcurrieron entre silencios y miradas esquivas, como si estuviéramos navegando en un mar de emociones sin un rumbo claro. Sergio evitaba acercarse demasiado, pero tampoco se alejaba por completo. Era un baile delicado y tenso que me dejaba con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Albarracín, decidí preparar algo especial para cenar. Me puse un vestido sencillo pero elegante, de color burdeos, que resaltaba la calidez de mi piel. Mis zapatos de tacón bajo hacían un leve ruido al caminar por la cocina, y llevé mis pendientes de plata que solía usar en ocasiones importantes, esperando que ese pequeño detalle rompiera la rutina opresiva que nos envolvía. Cuando Sergio entró en el comedor, lo vi con una camiseta azul oscuro y unos vaqueros gastados. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y nerviosismo, como si cada movimiento fuera un esfuerzo consciente para mantener el control. Nos sentamos a la mesa sin decir mucho, pero el aire estaba cargado de una tensión casi palpable, como si cada palabra pudiera desencadenar una tormenta. Durante la cena, intenté iniciar una conversación ligera, hablando de sus planes para el verano y de algunas anécdotas de mi juventud en el pueblo. Pero sus respuestas eran cortas y, a veces, evasivas. Noté que sus ojos se posaban en mis manos, que jugaban nerviosamente con la servilleta, y sentí como un calor extraño se extendía por mi cuerpo, mezclando confusión con una sensación de vulnerabilidad. En un momento, Sergio se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La luz tenue del atardecer iluminaba su perfil, resaltando la curva de su mandíbula y la suavidad de sus rasgos. Sentí un deseo inexplicable de tocar su rostro, de acariciar su piel, pero me detuve, consciente del abismo que nos separaba y del peligro que ese deseo representaba. Él volvió a sentarse, y con voz temblorosa me dijo, «Mamá, sé que esto es difícil para los dos. No quiero que nada cambie entre nosotros, pero a veces siento que estamos atrapados en algo que no entendemos». Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de mis propios pensamientos. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero las palabras parecían atascadas en mi garganta. La cena terminó en un silencio compartido, lleno de preguntas sin responder. Después, mientras recogía la mesa, sentí la mirada de Sergio sobre mí, cargada de una mezcla de cariño y algo más profundo, casi doloroso. Me di cuenta de que, a pesar de la distancia que intentábamos mantener, había una conexión invisible que nos unía de una forma que ninguno de los dos podía ignorar. Aquella noche, en la soledad de mi habitación, me quité el vestido burdeos y me puse una bata suave, intentando calmar el torbellino de emociones que me invadía. Cerré los ojos y recordé las palabras de Sergio, su lucha interna reflejada en cada gesto. Sabía que no podíamos seguir así, atrapados en un silencio que nos consumía lentamente. Decidí que necesitábamos hablar, abrirnos sin miedo, aunque eso implicara enfrentar lo desconocido. Porque, a veces, solo enfrentando la verdad podemos encontrar la luz que nos guíe a través de la oscuridad. Y aunque el futuro era incierto, sentí que ese momento era crucial para empezar a desenredar la madeja de sentimientos que nos ataba. Nunca pensé que una simple conversación podría ser tan difícil, pero esa noche supe que era inevitable. Después de cenar, me senté en el sofá del salón con Sergio a mi lado, la luz tenue de una lámpara antigua bañaba la habitación en un brillo cálido y acogedor. Él estaba vestido con una camiseta gris clara y pantalones cómodos, y sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y esperanza. Empecé hablando con voz pausada, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía sin asustarlo ni herirlo. Sergio, sé que últimamente todo ha sido complicado entre nosotros. No quiero que esta distancia crezca más, pero tampoco sé muy bien cómo manejar lo que está pasando. Él asintió lentamente, con la mirada fija en sus manos. Mamá, creo que ninguno de los dos entiende del todo lo que sentimos. A veces me siento perdido, como si estuviéramos caminando por un terreno desconocido sin mapa ni brújula.
Sentí que mi pecho se apretaba, pero también una extraña calma me invadía al saber que no estaba sola en esa confusión. Lo sé, cariño. Pero quizás el primer paso sea justamente eso, aceptar que no tenemos todas las respuestas y que está bien sentir miedo o duda. Sergio levantó la mirada y me sonrió con una ternura que me conmovió profundamente. Me alegra que podamos hablar así, sin máscaras ni silencios incómodos. Aunque duela, creo que es necesario ser honestos, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Entonces, sentí que algo en nuestra relación comenzaba a cambiar. La tensión que había estado oprimiendo el aire entre nosotros empezó a disolverse, dejando espacio para una conexión más sincera y abierta. Fue un momento delicado, como si estuviéramos reconstruyendo un puente roto con manos temblorosas pero decididas. Mientras hablábamos, me di cuenta de que había aspectos de nuestra relación que nunca habíamos explorado, emociones escondidas que ahora salían a la superficie. Sentí la necesidad de proteger a Sergio, de ser su refugio, pero también comprendí que él necesitaba encontrar su propio camino, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. Finalmente, me acerqué y tomé su mano, apretándola suavemente. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Somos madre e hijo, y eso es un lazo que nada podrá romper. Sergio me miró con ojos brillantes y dijo, gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. En ese instante, supe que, a pesar de todas las dudas y complejidades, nuestro amor era más fuerte que cualquier tormenta. La conversación continuó hasta que las palabras se agotaron y el silencio se volvió cómodo, lleno de una nueva confianza. Me acosté esa noche con la sensación de que, aunque el camino fuera incierto, no estaba sola. Y que, pase lo que pase, Sergio y yo encontraríamos la manera de seguir adelante, juntos. Nunca imaginé que aquella misma noche la realidad daría un giro tan inesperado que cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Después de aquella conversación que parecía abrir una puerta hacia la comprensión, entró en casa alguien que sembró una inquietud profunda, una sombra que se extendió por cada rincón de nuestro pequeño hogar en Albarracín. Eran las horas tardías cuando el timbre sonó con insistencia, un sonido que rompió la calma recién recuperada. Al abrir la puerta, me encontré con Marcos, nuestro vecino, con el rostro marcado por la preocupación y una seriedad que no le había visto antes. Vestía su chaqueta oscura y un gorro de lana que apenas dejaba ver su expresión tensa. Perdona la hora, Elena, dijo con voz firme, pero necesito hablar contigo y con Sergio. Es importante. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y alarma. Marcos nunca había irrumpido así en nuestra casa, y su actitud indicaba que algo grave sucedía. Llamé a Sergio, que apareció en el umbral de la habitación con el ceño fruncido, sorprendido por la presencia inesperada. Marcos nos pidió que nos sentáramos y comenzó a hablar con una voz baja pero urgente. Nos contó que había visto algo extraño en el pueblo, algo que involucraba a Sergio de manera directa, aunque sin revelar detalles completos. Sus palabras eran vagas, pero el mensaje era claro. Había fuerzas externas que comenzaban a interferir en nuestra vida, y que la situación entre Sergio y yo no era tan aislada como creíamos. La tensión creció en el aire, y sentí como la incertidumbre se convertía en una presencia palpable, casi tangible. Marcos insistió en que debíamos estar alerta y apoyarnos mutuamente, porque lo que venía podía ser mucho más complicado y peligroso de lo que imaginábamos. Sergio me miró con ojos abiertos, llenos de una mezcla de miedo y determinación, como si por primera vez comprendiera que nuestra realidad estaba a punto de cambiar radicalmente. En ese instante, supe que lo que habíamos vivido hasta ahora era solo el preludio de una historia mucho más profunda y oscura. Mientras Marcos se retiraba, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo que el mundo había dado un vuelco inesperado. La calma que habíamos intentado construir se desvanecía, y frente a nosotros se abría un camino incierto, lleno de sombras y secretos que aún no podíamos comprender. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de las ventanas y la oscuridad envolvía Albarracín, supe que nada volvería a ser igual. Y que la verdadera prueba apenas comenzaba. La presencia de Marcos aquella noche dejó un eco inquietante que no se disipó con su partida. La atmósfera en la casa se volvió densa y cargada de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sergio y yo nos miramos, conscientes de que algo había cambiado para siempre, pero sin saber qué camino tomar. Pasaron los minutos,
y el reloj parecía avanzar con una lentitud insoportable. Entonces, sin previo aviso, la puerta del salón se abrió de golpe y apareció Sergio con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sus manos temblaban ligeramente, y su respiración era entrecortada, como si hubiera estado luchando contra una tormenta interna. «Mamá», empezó con voz temblorosa, «necesito contarte algo. Algo que he estado ocultando porque no sabía cómo enfrentarlo, pero ahora no puedo seguir guardándolo». Me acerqué a él, sintiendo un nudo en el estómago, y le tomé las manos para darle fuerza. Su mirada se clavó en la mía, y en ese instante comprendí que lo que iba a decirme cambiaría todo. «Marcos tiene razón», continuó. «Hay cosas en este pueblo, cosas que no entendemos del todo. Desde hace un tiempo, he sentido que alguien nos observa, que estamos siendo vigilados. Y no solo eso, he descubierto que hay secretos familiares, historias que nunca me contaste y que podrían explicar todo lo que está pasando». Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Sentí que mi corazón se rompía al verlo así, vulnerable y asustado, pero también supe que era el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. «Sergio», le dije con voz firme pero llena de amor, «no importa lo que descubramos, estaremos juntos. No hay secreto que pueda separarnos». Él asintió, y por un instante, el peso de la incertidumbre pareció aligerarse. Pero justo entonces, un golpe seco resonó desde la puerta principal, como si alguien estuviera intentando entrar a la fuerza. El sonido nos sobresaltó y nos dejó paralizados, atrapados entre el miedo y la necesidad de proteger lo que teníamos. Corrimos hacia la puerta, pero cuando la abrimos, no había nadie. Solo el frío viento invernal de Albarracín que entraba y hacía temblar las cortinas. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la entrada, había un sobre cerrado con nuestro nombre escrito con una caligrafía extraña y temblorosa. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí lentamente. Dentro, una nota breve pero críptica que decía: «El pasado vuelve para reclamar lo que es suyo. No pueden escapar». Sergio y yo nos miramos, conscientes de que estábamos en el centro de algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginábamos. La noche se volvió aún más fría, y la sensación de peligro inminente nos envolvió como un manto invisible. Aquel momento marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que tendríamos que desenterrar secretos enterrados y enfrentarnos a sombras que creíamos olvidadas. Y mientras el reloj seguía su marcha implacable, supe que nuestra historia apenas comenzaba a desvelar sus verdaderos misterios. La nota en mis manos parecía arder con una energía oscura, como si cada palabra estuviera impregnada del frío helado que nos envolvía aquella noche en Albarracín. El pasado vuelve para reclamar lo que es suyo. Aquellas letras no solo eran una advertencia, sino una promesa ominosa que resonaba en cada rincón de nuestra casa, transformando todo en un escenario de tensión insoportable. Sergio y yo nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la mirada del papel que parecía contener el peso de siglos de secretos ocultos. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz mortecina de la lámpara, reflejaba la mezcla de miedo y determinación que yo sentía en lo más profundo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el aire se hubiera vuelto tan denso que podíamos casi tocarlo. Cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable, y el silencio entre nosotros se llenó de palabras no dichas, de preguntas que quemaban en la garganta y respuestas que temíamos encontrar. La casa parecía respirar con nosotros, sus paredes susurrando historias antiguas que amenazaban con salir a la luz y destruir la frágil normalidad que habíamos construido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando, de repente, un ruido sordo proveniente del sótano rompió la quietud. Era un sonido que no debería estar ahí, un eco que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. Sergio y yo nos miramos, el miedo reflejado en sus ojos igualaba al mío, pero también una chispa de coraje que nos impulsó a actuar. Bajamos las escaleras con pasos cautelosos, cada uno resonando en la oscuridad como un latido que marcaba el ritmo de nuestra valentía y temor. La penumbra nos envolvía, y el aire estaba cargado de un aroma a humedad y misterio. Allí, en la penumbra, encontramos rastros que confirmaban que no estábamos solos, objetos desplazados, marcas extrañas en las paredes, señales de que alguien había estado allí recientemente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un rincón oscuro, descubrimos una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, encontramos fotografías amarillentas,
cartas escritas a mano y un medallón que parecía pertenecer a otra época. Era como si aquel objeto guardara la clave para entender todo lo que nos estaba ocurriendo. Sergio tomó el medallón con cuidado, y en ese instante, una corriente eléctrica pareció recorrer la habitación, como si el pasado mismo estuviera despertando, reclamando su lugar en nuestro presente. Su mirada se llenó de una mezcla de asombro y miedo, y supe que estábamos a punto de descubrir verdades que cambiarían nuestras vidas para siempre. El misterio que nos envolvía se hacía más denso y complicado, y la sensación de que no había vuelta atrás nos envolvía como un manto oscuro. Sabíamos que, para seguir adelante, tendríamos que enfrentar no solo los secretos del pasado, sino también los demonios que acechaban en nuestro interior. Aquella noche en Albarracín, la realidad se desdibujó y la historia que creíamos conocer se transformó en un enigma inquietante y fascinante. Y aunque el miedo nos apretaba el pecho, también sentíamos que estábamos más vivos que nunca, atrapados en la vorágine de un destino que apenas comenzaba a desplegar sus alas. El medallón en las manos de Sergio parecía guardar más que un simple recuerdo, era un símbolo cargado de secretos y promesas olvidadas, un vínculo tangible con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La habitación se llenó de un silencio denso, roto solo por el latido acelerado de nuestros corazones, mientras contemplábamos ese objeto que ahora definía el futuro incierto que nos esperaba. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo y una atracción inexplicable hacia lo desconocido que nos llamaba con voz baja pero persistente. En ese instante, comprendí que la vida que habíamos conocido hasta entonces era solo una superficie, una capa frágil que ocultaba un mundo más oscuro y complejo, donde las reglas que creíamos firmes se desvanecían como sombras al amanecer. Sergio levantó la vista y me miró con una intensidad que me desarmó. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora brillaban con una determinación nueva, como si el peso de la herencia que acabábamos de descubrir le diera fuerza para enfrentar lo que viniera. Mamá, susurró con voz firme, no sé qué camino debemos tomar. Solo sé que no podemos huir de esto. Tenemos que confrontarlo, juntos. Asentí, sintiendo que nuestras almas se entrelazaban en un pacto silencioso, un compromiso que trascendía el miedo y la incertidumbre. Sabíamos que el camino sería arduo, lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo nuestra relación, sino también nuestra capacidad para enfrentar la verdad sin perdernos en ella. El reloj marcaba la medianoche, y afuera, el viento aullaba entre los árboles, como un presagio de lo que estaba por venir. Cerré la caja con cuidado, guardando el medallón en un lugar seguro, consciente de que ese objeto era la llave que abriría puertas que quizás deberíamos haber dejado cerradas. Mientras nos sentábamos en el sofá, envueltos en una mezcla de agotamiento y una extraña calma, las sombras de la noche parecían susurrar secretos solo para nosotros. La casa, testigo silencioso de nuestras revelaciones, parecía cobrar vida, recordándonos que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos, sin importar cuánto intentemos escapar. Y así, en ese instante suspendido entre el ayer y el mañana, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Al contrario, apenas comenzaba a desplegar sus capítulos más oscuros y profundos, invitándonos a sumergirnos en un viaje donde el amor, el miedo y la verdad se entrelazaban en un baile peligroso y fascinante. Lo que vendrá después, aún es un misterio. Pero una cosa es segura, Sergio y yo estamos listos para enfrentarlo, juntos, aunque el precio sea descubrir secretos que podrían cambiarlo todo para siempre. En Albarracín, bajo el manto estrellado del cielo, el destino nos ha llamado, y no hay vuelta atrás.